Bienvenidos una semana más al canal de análisis técnico Wall Street. Después del último vídeo que publicábamos del resumen semanal, han pasado muchas cosas, así que el vídeo de hoy es muy interesante y no os lo podéis perder desde el principio hasta el final. Como siempre, vamos a analizar la acción protagonista de la semana, veremos también esa acción que se encuentra en una zona clave y esa acción que estaría formando una divergencia que pondría fin a su tendencia principal. También vamos a ver todas las acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales, pero quizás lo más importante de este vídeo esté en el apartado de sensaciones del mercado. ¿Y por qué? Pues porque vamos a saber cómo actuar en los momentos actuales de pánico. Sabemos que hay en el entorno actual una guerra presente y como vemos esto se está reflejando en los mercados. Estamos viendo muchísima volatilidad, muchísimo pánico y vamos a intentar saber cómo actuar en estos momentos para no dañar nuestras inversiones. Así que es muy importante la sección de sensaciones del mercado porque vamos a ver cómo tenemos que actuar en estos momentos. Pero es muy importante también que veáis la sección de los índices, porque ya hace unas semanas, en el mes de enero, comentábamos esa señal que podría anticipar el crack en las bolsas. Ya os anticipo que esta señal se ha confirmado con el cierre de febrero, así que no os podéis perder también la sección de índices porque vamos a dar una vuelta a este tema que ya comentamos en enero y vamos a intentar interpretar lo que puede suceder los próximos meses, que no va a ser nada buenas. Así que, como os digo, no os podéis perder este interesantísimo vídeo de hoy. ¡Vamos al lío! Bueno, pues como comentábamos al principio del vídeo, quizás esta sección sea la más importante del vídeo de hoy. No vamos a hacer ningún análisis técnico en esta sección, pero es muy importante. ¿Y por qué? Pues porque el papel psicológico está jugando un papel muy, pero que muy importante en la situación actual. Debemos considerar varias variables para no cometer errores en nuestra operativa. Seguramente haya muchos inversores que tengan invertido su dinero en la parte alta, es decir, en los precios superiores a los que estamos viendo ahora mismo. Y quizás estén viendo fortísimas caídas que ahora mismo están diciendo, madre mía, ¿para qué me he metido en esto? Voy a intentar salirme lo antes posible. Y bien, estas personas quizás están entrando en pánico ahora mismo y estén deshaciendo todas sus posiciones. Y mucho cuidado, porque como ya habréis escuchado en muchas ocasiones, no es buena opción vender en pánico. ¿Y por qué? Pues porque quizás si vendemos en pánico, lo que va a suceder después es que veamos un rebote y quizás ese rebote llega a un 10, un 15% y lo que vamos a pensar es que madre mía, he caído en la trampa, vaya oportunidad, me he perdido de comprar más y quizás compremos justamente al final de este rebote, porque no hay que olvidar que antes de toda la situación actual de la guerra en Ucrania ya decíamos que la situación económica no era buena y podría dar lugar a una nueva fase bajista. Es decir, quizás ahora mismo este cisne negro que ha aparecido en los mercados sea una primera excusa para ver esa primera caída fuerte en los mercados dentro de esta fase bajista. Y bien, como decíamos, volvemos al hilo de esa persona que ha vendido en situación de pánico. Después de ver ese rebote, quizás entra otra vez y da continuidad a las caídas, es decir, acabaría perdiendo aún más dinero si luego vemos nuevas caídas en vez de volver a máximo los mercados, ya que la situación económica de la zona euro y de Estados Unidos no está siendo la idílica. Pero bien, también podríamos tener ahora mismo la situación de ese inversor que ha dicho, no, ahora mismo no voy a vender en una situación de pánico, voy a esperar a recuperar todo mi dinero en el momento que compré y en ese momento me voy a salir porque esto es una locura, yo no quiero sufrir más, yo no quiero estar más noches sin dormir pensando que voy a perder mucho dinero. ¿Y qué hace este inversor? Espera. Y bien, en un primer momento veremos quizás cuando todo se temple y parece que la situación esté más calmada, al 100% veremos un rebote. La caída no va a ser infinita y de hecho debemos tener en cuenta que cuanto más rápida sea la caída, más rápido será la subida. Y entonces, después de ver este rebote, esta persona quizás cometa el siguiente error. Imaginaros que ha perdido un 20%. Cuando tenga recuperado ese 10-15%, que a lo mejor es donde llega el máximo del rebote, dice, bueno, ya quizás voy a esperar a ver si recupero todo este dinero que he perdido, llego a recuperar ese 20% que perdí en la caída y ya sí que me salgo del mercado. Pues mucho cuidado porque quizás no llegue a los máximos que veníamos viendo anteriormente, porque como ya decimos y vamos a ver luego en el análisis de los índices,
estamos dentro de una fase bajista de los mercados en el largo plazo. Así que mucho cuidado con intentar recuperar todo nuestro dinero porque puede que ese tren ya haya pasado. Vamos a intentar aprovechar, recuperar lo máximo posible, pero sin caer en la trampa de intentar recuperar el último euro porque quizás ya no sea posible. Así que es momento quizás de asumir pérdidas, asumir un error que hemos cometido en nuestras inversiones y mantenernos un poquito tranquilos. Porque ahora mismo la parte psicológica juega un papel muy pero que muy importante en los inversores, sobre todo en esos inversores que no son tan expertos y que no han vivido una situación tal. Seguramente muchos de vosotros habréis vivido la situación del coronavirus y seguramente muchos de vosotros habréis salido bien parados, pero seguramente algunos de vosotros también habréis cometido errores durante ese mes fatídico de marzo de 2020. Así que hay que aprender de estos errores para luego no volver a cometer estos mismos errores. Entonces, como decimos, quizás ahora sea un momento en el que veremos un rebote, como ahora vamos a ver en los índices, en el que dependiendo de cada inversor, de sus expectativas en el corto, largo o medio plazo, sea buen momento o no para vender. Quizás también cada inversor tiene un riesgo que puede asumir, así que hay que considerar todas estas variables. Independientemente, yo tendré mi riesgo, mi operativa, y vosotros tendréis vuestro riesgo. No os puedo decir hay que comprar, hay que vender, porque aparte de que no podría hacerlo, no sería lo más conveniente. Cada uno debe valorar su parte psicológica, su parte de riesgo que quiere asumir y la parte de rentabilidad que quiere obtener. Ya que también, para los que quieren operar en corto, quizás sea un momento muy bueno. Cuando hablo en corto, hablo en el corto plazo, ya que estamos viendo muchísima volatilidad y es cuando surgen esas grandes oportunidades en los mercados, pero también hay que ser muy avispado y muy experto, porque quizás nos podemos quedar atrapados si no sabemos actuar con rapidez en los mercados. Después de comentaros todo esto, no os podéis perder la siguiente sección de análisis de los índices porque va acorde con todo lo que acabo de decir y vais a entender mucho mejor lo que os acabo de comentar. Bien, pues vamos con el análisis de los índices que os va a parecer una auténtica película de terror lo que vamos a ver ahora mismo. El primero de los índices, como siempre, es el IBEX 35. Los vamos a ver todos en una perspectiva en el más corto plazo, con gráficos diarios, y también lo vamos a ver con el gráfico semanal, porque la perspectiva ahora mismo es muy importante en el medio largo plazo también. Bien, como veíamos, en el IBEX 35 se había formado una zona de soporte muy importante de los 8.300 puntos. Y ya hemos visto cómo, después de tontear durante varias sesiones en esta zona, hemos visto unas caídas muy importantes que ha hecho perder esta zona clave de soporte. Ahora, la cotización del IBEX 35 se ha marchado a una zona clave, a una zona que anteriormente ya había actuado como soporte en febrero de 2021 y en diciembre de 2020, pero es que anteriormente también había actuado como resistencia en el año 2020. De ahí que en la parte anterior del vídeo os comentara que quizás estaríamos cerca de una zona de rebote. Sí que es verdad que no me atrevería a dar el punto exacto de saber si ya hemos alcanzado ese mínimo, quizás veremos unos mínimos inferiores, pero sí que es verdad que parece que la zona de rebote podría estar bastante cerca. Y bien, ¿hasta dónde podría dirigirse este rebote? Pues evidentemente no vamos a llegar ya a la zona de máximos que veíamos el pasado año, incluso este año, pero sí que es verdad que podría irse hasta los 8.300 puntos. ¿Por qué? Pues porque, como comentábamos, era una zona muy importante de soporte anteriormente y ahora debería confirmarla como resistencia. De hecho, es probable que en esta zona se encuentre con la media móvil de 70 sesiones, que ya vemos que está empezando a caer en picado, así que en varias sesiones podría llegar hasta esta zona. No me gusta nada lo que hemos visto ahora de estas caídas tan importantes con muchísimo volumen, porque lo que podemos identificar o interpretar es que la soltada ha sido masiva en esta zona. Lo que podría ser, como comentábamos antes también, el comienzo de una nueva fase bajista en la que se habría formado esa primera caída importante. Evidentemente no vamos a ver una caída en picado, como vimos en marzo de 2020, por lo menos no tiene pinta de ello, así que puede ir formando dientes de sierra. Ahora deberíamos ver una subida hasta la zona de los 8.300 puntos. Quizás si solamente tuviéramos en la actualidad el problema de Ucrania, pues en el momento que se recupere todo este tema, se temperen un poco las cosas, lleguemos otra vez a esa esperada paz, podríamos ver una recuperación en V hasta la zona de máximos que veíamos anteriormente, pero la situación económica no es buena y, como vamos a ver después en el análisis del Dow Jones, estamos dentro de una nueva fase bajista, es decir, olvidaos de volver a la zona de máximos porque
creo sinceramente que no la vamos a volver a alcanzar en muchísimo tiempo. Así que ahora, como decimos, podríamos recuperar esa zona de los 8.300 puntos que podrían actuar como resistencia. Si vemos el gráfico semanal, vemos como la media móvil de 70 sesiones venía actuando como soporte desde noviembre de 2020, cuando comenzó esa tímida tendencia alcista después de escapar de esos mínimos que veíamos en el 2020. Es el principal soporte que tenía en toda la tendencia alcista. Ya dio el primer aviso a finales del pasado año y al final se acabó recuperando. ¿Por qué? Pues porque veíamos que los bancos tiraban muy bien, tiraban las energéticas, y al final el IBEX se acaba recuperando porque tenía mucho peso dentro de él. Y quizás en el mes de enero, el mes de febrero, veíamos como el IBEX 35 se mantenía, veíamos caídas, pero eran muy tímidas, no tenían nada que ver con las fortísimas caídas que veíamos en el Dow Jones o en el Nasdaq, quizás apoyado por estas empresas, el sector bancario o quizás Iberdrola, Endesa, Repsol, todas estas empresas. Pero ya comentábamos en anteriores vídeos que, ojo, porque al final podrían acabar cayendo todas estas empresas, y es lo que ha acabado pasando. Y en el momento que han caído los bancos, el IBEX 35 se ha venido abajo y hemos visto esas caídas fortísimas que han hecho perder esa zona de la media móvil de 70 sesiones del gráfico semanal. Anteriormente era un soporte y ahora podría actuar como resistencia. El rebote le hemos situado en el gráfico diario a los 8.300 puntos y vemos cómo se encuentra a los 8.539, la media de 70. Quizás podría llegar hasta ella, aunque puede que el rebote no tenga tanta fuerza. Vamos a analizarlo a ver hasta dónde podría llegar en los siguientes vídeos. El siguiente de los índices es el Dow Jones, que la caída de esta semana ha sido espectacular, ha caído más de un 10% y todo ha venido provocado después de perder ese soporte que situábamos también en la zona de los 15.000 puntos. Era clave y lo veníamos diciendo durante muchos vídeos, no debe perder la zona de los 15.000 puntos porque sería el final de todo el movimiento que venimos viendo durante el último año prácticamente. Al final, en el momento que lo ha perdido, hemos visto cómo las caídas han sido brutales. ¿Y hasta dónde se ha dirigido ahora? Pues hasta la zona de los 13.000 puntos. ¿Por qué? Pues porque anteriormente era una zona de soporte, nos vamos a ir, tenemos que ir casi hasta los puntos anteriores al coronavirus, era una zona de soporte después de las caídas del 2020, pero antes de las caídas del 2020 actuaba como resistencia a esta zona. Por lo tanto, ahora es clave. Y quizás desde esta zona también podamos ver un rebote. Como podéis ver, parece que se están juntando ahí los astros en todos los índices para encontrar una zona clave de soporte para buscar ese rebote. Por lo tanto, ahora todo nos hace indicar que podrían calmarse un poquito las cosas y ver ese rebote en los mercados. ¿Y a dónde podría tener el objetivo? Pues quizás podríamos decir, vale, pues si la zona de los 15.000 puntos anteriormente actuó como soporte, ahora podría actuar como resistencia y podría irse a probarlas. Pero ojito, porque estaría bastante lejos, es decir, si una revalorización del 15%. ¿Puede ser? Sí, pero no creo que tenga la fuerza suficiente, o quizás sí, quién sabe. Entonces quizás podríamos situar la siguiente zona objetivo en los 14.620 puntos. En esta zona quizás podría encontrarse con la media 70, que también está cayendo en picado, como veíamos en el IBEX 35, y podría ser una buena zona para buscar el rebote. De hecho, aquí vimos muchísima volatilidad, estas sesiones subidas, bajadas, lo que nos hace pensar que quizás podría irse hasta aquí porque podría haber muchos inversores en esta zona. De hecho, aquí parece que se estanca un poquito la cotización y el momento que la perdió también cayó con mucha fuerza. Así que todo parece indicar que podría dirigirse ahora en el rebote hacia los 14.620 puntos. Ahora solo falta que el lunes, cuando ahora caigan las bolsas otro 4 o 5%, ya echamos a perder todo lo que estamos analizando hoy, pero en principio parece que podríamos estar en una zona de soporte. Además, estamos viendo cómo ya se encuentran en zona de sobreventa los índices, así que es bastante probable, como decimos, que veamos ese rebote. Pero ojo, porque puede ser un simple rebote dentro de la tendencia principal bajista que tenemos ahora mismo. Es decir, no debemos liarnos la manta a la cabeza y pensar que volveremos a la zona de máximos, porque puede que acabemos perdiendo de nuevo mucho dinero porque veamos nuevas caídas posteriormente. Si vemos el gráfico semanal, la verdad que pinta también demasiado mal. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo la media móvil de 70 sesiones la acababa perdiendo, pero es que aquí veíamos muy bien esa zona de soporte de los 15.000 puntos. En el momento que la ha perdido, ¡pum!, cae en picado. Y ahora parece que la media de 200 sesiones que ya estuvo como soporte en octubre y noviembre de 2020, parece que se ha pasado de frenada la caída y la ha perdido de nuevo. Pero bueno, también lo vimos en el 2020 y se acabó recuperando. La diferencia, pues que ahora mismo, como decimos, no somos demasiado optimistas pensando que podría volver a marcar los máximos crecientes, pero sí podríamos ver ese rebote, quizás ahora hasta la media móvil de 70 sesiones que se encuentra a los 14.800 puntos. También podríamos ser demasiado optimistas si pensamos que llega hasta ahí, porque en el gráfico diario
situábamos ese objetivo de los 14.640. No estaría demasiado lejos y quizás podría cuadrarnos todo, ya que esta semana podría irse un poquito más abajo la media de 70 y coincidiría aproximadamente en la zona de 14.700, 14.800 puntos. Sí. Podría ser una buena zona objetivo en el rebote, pero fijaros el volumen tan fuerte que ha entrado en las caídas. Hay que fijarse muy bien ahora cuando veamos el rebote con cuánto volumen entra. Y de hecho va a ser clave para saber dónde va a llegar el final de este rebote. Es decir, si vemos un rebote que entra con mucho más volumen del que hemos visto la caída, cuidado, ojito, porque podemos estar equivocados y podría volver a la zona de máximos. Pero me extrañaría mucho que viéramos un rebote con más volumen del que hemos visto las caídas. Y de hecho, si nos fijamos en el gráfico diario, cuando veamos las siguientes sesiones en las que podría entrar ese rebote, según se vaya pagando el volumen en las subidas, quizás es cuando lleguemos a ese final del rebote. Es decir, tenemos que estar muy atentos ahora mismo en los mercados. No es un momento de coger, invertir y nos olvidamos. No, es un momento de estar pendientes si queremos aprovechar estas caídas y subidas en los mercados. El siguiente de los índices, ya en el otro lado del charco, es el Dow Jones. Y ya os adelanto que esta semana no ha sido tan trágica en los mercados americanos como sí que ha sido en los europeos. ¿Y por qué? Pues porque ya habíamos visto caídas importantes anteriormente. Quizás el suelo ya la habían encontrado en esa primera caída. Fijaos ya los dientes de sierra que va formando el Dow Jones, que comentábamos que podría irse formando en el IBEX 35. Y bien, en un primer momento vimos cómo caía hasta la zona de los 32.000 puntos aproximadamente el Dow Jones y ahora rebotaba. ¿Y hasta dónde rebotaba? Pues hasta la zona de los 34.000, que era la anterior zona de soporte. Anterior soporte, ahora nueva resistencia. Es decir, el Dow Jones podría ir un pasito por delante de lo que hemos visto en Europa, porque ya hemos visto ese rebote en la zona de los 34.000 puntos. Sí que es verdad que el rebote no llega mucho más lejos, porque en Europa no he visto caídas muy importantes, no vamos a ver en Europa caídas del 4% y el Dow Jones o el Nasdaq subiendo un 3 o un 4%. No tendría ningún sentido y es muy improbable que se produzca esta situación. Y ahora bien, quizás cuando veamos ese rebote en Europa también venga acompañado de ese rebote por Estados Unidos. Y en el caso del Dow Jones, podría irse hasta la media móvil de 200 sesiones que ya actuó como soporte en diciembre de 2021, también lo fue en octubre de 2020, es decir, en toda la tendencia alcista ha ido actuando como soporte y ahora sería su principal resistencia. Vemos cómo va jugando muy bien con la media de 70 y la de 200 sesiones. La de 70 ya actuó como resistencia en el anterior repunte y ahora lo podría hacer la media de 200, aunque quizás podría coincidir también con la media de 70 sesiones. Así que está claro dónde podría llegar el rebote en el Dow Jones. Pero bien, es muy importante que sigáis hasta el final del análisis del Dow Jones porque la clave está en el gráfico mensual. Pero primero vamos a ver el gráfico semanal. Como vemos, la caída ha llegado hasta la media móvil de 70 sesiones. Ya vimos cómo actúa como soporte y esta vez ha actuado igual como soporte viendo ese rebote. No voy a destacar nada más el gráfico semanal porque, como decimos, la clave está en el mensual. Y bien, seguramente muchos de vosotros ya lo sabréis, ya habréis visto ese vídeo en el que hablábamos del posible crack que podría llegar en 2022 por esa señal que anticipa cada crack en las bolsas y que viene funcionando así ya desde el siglo pasado. Pues bien, en el mes de enero comentábamos que se estaba produciendo esta señal que consistía en una divergencia en el gráfico mensual del Dow Jones entre la cotización y el indicador RSI. Esa divergencia que cada vez que se confirma da lugar a una fase bajista en los mercados o a un crack en las bolsas. Ya vimos cómo con el coronavirus se dio también esta situación y las caídas fueron espectaculares. Pues bien, ahora parece que estamos en lo mismo. Y decíamos que la confirmación de esta señal o de este movimiento llegaría al perder la zona de los 34.000 puntos, donde podría estar el principal soporte que tendría el Dow Jones y que debería ser una pérdida a cierre mensual. Pues bien, en el mes de febrero vimos cómo el cierre se situó en los 33.900 puntos, es decir, tenemos confirmación de la señal que ha anticipado cada crack en las bolsas desde hace casi 50 años. Así que mucho cuidado porque esta es la confirmación de que lo que podemos ver ahora, si vemos el rebote, va a ser un simple rebote y no una recuperación en V para seguir marcando nuevos máximos. Es lo que nos ha dicho siempre el análisis técnico y por qué no, esta vez podría volver a pasar lo mismo. Debemos aceptar la situación actual y debemos jugar con ella, es decir, no debemos resignarnos a decir que va a subir viendo que lo que nos dicen los gráficos no es eso. Así que ahora mismo, como decimos, tenemos la confirmación de la divergencia al perder la zona de los 34.000 puntos y debemos jugar con una tendencia bajista en el largo plazo. Os voy a dejar el vídeo este del crack de 2022 para los que no hayáis visto
le veáis y quizás para los que lo habéis visto, pues lo volvéis a ver otra vez para refrescarlo y saber el mapa de ruta que debemos seguir ahora mismo. El siguiente de los índices es el Nasdaq. Igual que comentamos con el Dow Jones esta semana, la verdad que no ha sido nada trágica, es decir, hemos visto prácticamente cómo se ha movido el lateral, con mucha volatilidad, pero prácticamente el lateral. ¿Y por qué? Pues que ya veíamos viendo caídas muy importantes, es decir, desde los máximos que se sitúan en noviembre, ya hemos visto una caída hasta los mínimos del 22%, es decir, ya venía acumulando una caída muy importante. Esto no se había visto en Europa y es cuando ha pasado ahora después con las últimas caídas. Y bien, la zona clave en el Nasdaq la situamos en los 14.000 puntos y ya hemos visto cómo la ha acabado perdiendo, pero sí que es verdad que ha contenido un poquito la corrección en esta zona. ¿Por qué? Pues porque es donde se podría situar ese primer objetivo en la primera onda bajista de esta nueva fase en los mercados. Y ahora pues también podríamos ver un rebote que podría llegar hasta la media móvil de 70 y 200 sesiones, que están muy juntitas ahora mismo. Ya veíamos como la media de 70 había sido un soporte espectacular, toda la tendencia alcista, y ahora posiblemente en la nueva tendencia bajista sea una resistencia igualmente espectacular. Así que aquí tendríamos las señales de venta cada vez que veamos un rebote, es decir, hasta llegar a la media móvil de 70 sesiones. No creo que tenga mucho más recorrido alcista, por lo menos esto es lo que podemos ver ahora mismo con la situación que tenemos. Vamos a ver también el gráfico semanal. Vemos como justamente la media móvil de 70 sesiones es donde ha frenado las caídas. Y de hecho vemos en las últimas semanas en las que se ha ralentizado la caída, como el volumen ha ido bajando un poquito. Aquí está la clave de que veamos ese rebote. La caída va perdiendo fuerza y ahora veremos ese rebote. Que quizás pues sí puede llegar a esta zona de 14.600 puntos, 15.000, quizás si somos un poquito optimistas, pero poco más podemos esperar del rebote del Nasdaq. Como vemos, la media de 70 ha sido un soporte clave en toda la subida y quizás en el momento que la pierda de forma clara, no como la estamos viendo ahora, se pueda irse directo a la zona de los 11.000 puntos, 11.200 puntos, donde podría encontrarse con la media de 200, es decir, podría haber finalizado esa primera onda bajista en la fase que estamos viendo ahora y la siguiente podría encontrarse en la media móvil de 200 sesiones, lo que podría ser una caída mucho más importante. Vamos con la protagonista de esta semana, que es Inditex. ¿Y por qué es la protagonista? Pues porque se la ha criticado mucho, esta semana se ha hablado mucho de ella, porque hay muchas tiendas de ropa, marcas que están cerrando todas sus tiendas en Rusia. Y Inditex es de las pocas que mantiene abiertas todas sus tiendas. Está aumentando mucho, que quizás esto le está perjudicando más en bolsa si hubiera cerrado todas sus tiendas como han hecho otras marcas. Así que creo que era la protagonista de esta semana. La verdad que no había ninguna clarísima protagonista por alguna noticia, así que he decidido añadir Inditex a esta sección de protagonistas de la semana. Y así aprovechamos para analizarla porque se encuentra en una zona muy importante, quizás en la que podríamos aprovechar un buen movimiento. Bien, la comentábamos ya esta semana también en los análisis diarios y decíamos que habíamos quedado muy importantes y que podía poner el objetivo en los mínimos que veíamos en 2020. Veíamos cómo se iba hasta la zona de los 20.50, 20.60, ya en marzo cayó un poquito más con esas últimas sesiones, pero quizás el soporte clave se encontraba sobre los 20.50, 20.60. Pues bien, es hasta donde ha caído esta semana. Se ha ido un poquito más abajo, pero ya vemos cómo se ha frenado ya las caídas en esta zona. Y es que si vemos el gráfico semanal, vemos como la caída ha sido del 16%, es decir, no veíamos una caída así en Inditex desde marzo del 2020, cuando llegó a caer el 20%. Pero es raro ver en Inditex una caída tan importante y creo que es posible que veamos un rebote, es decir, seguimos viendo también nuevos gráficos en los que se podría encontrar en zona de soporte desde los que podría experimentar un rebote, es decir, todo estaría acorde a ver a ese rebote quizás esta semana y la siguiente. Vamos a ver la velocidad que tiene este rebote y quizás de ahí veremos si va a durar más o menos tiempo. Y bien, ¿hasta dónde podría llegar el rebote ahora mismo de Inditex? Pues si vemos que la zona de los 24.35 anteriormente había actuado como soporte y resistencia, veíamos de hecho también como la caída se frenaba un poquito en esta zona, pues ahora el primer objetivo que podríamos buscar en el rebote serían los 24.35 aproximadamente de nuevo en la cotización de Inditex. Cuidado de la sesión del lunes porque
podría abrir con muchas caídas y luego irse recuperando directamente a abrir con un rebote. Lo que sí que parece es que veremos ese rebote. Fijaos la zona de sobreventa que tiene Inditex. Se encuentra a los 17.27. Es que es muy raro ver a Inditex en una zona de sobreventa tal. Es que la hemos visto en 2020 y es que es raro verla. Desde 2020 no la veíamos, sí que hemos visto correcciones importantes, pero es que es muy raro ver a Inditex por debajo de la zona de sobreventa en los 30 puntos. Sí que es verdad que aquí la veíamos, pero ha continuado cayendo. Así que todo apunta a que quizás veamos ese rebote. Si vemos el gráfico semanal de nuevo, como decimos, fijaos la importancia de la zona de soporte ahora mismo en los 20,60. Es que no solo en 2020, también lo hizo en 2018 y también actuó como resistencia en 2014. Es decir, ahora mismo es muy probable que desde la zona actual veamos un rebote. ¿Que luego puede continuar cayendo? Pues sí, todo encaja en que puede continuar cayendo porque estaríamos dentro ahora mismo de una tendencia bajista. ¿Y cómo se rompería esta tendencia bajista? Pues recuperando de nuevo las medias móviles de 70 y 200 sesiones, como ya lo hizo en 2020 y 2021 al principio del año. Ahora mismo, todo parece indicar que no va a ser así, porque estaríamos dentro, como decimos, de una fase bajista muy larga en los mercados. Quizás veremos ese rebote para continuar dando esa señal de caída en los mercados, que ahora mismo podría poner el siguiente objetivo en los 16,74 en el momento que comience esa nueva onda bajista después de ver esa pequeña recuperación que todo apunta a que veremos en las siguientes sesiones. Vamos a ver todas las sensaciones que me habéis pedido a través de las redes sociales, de Twitter, de Telegram, en los comentarios de YouTube. Todas ellas las vamos a ver. De hecho, tengo bastantes porque se me han acumulado las de la semana anterior, que no hice el vídeo, o las de estas semanas. Así que viene una sección muy cargadita de acciones. Vamos a comenzar con la primera de ellas, que es Amplifon. Como vemos, en toda la tendencia alcista que comenzó en marzo de 2020, se ha ido apoyando sobre la media de 70 sesiones en correcciones pequeñitas dentro de una tendencia alcista principal y en correcciones más importantes sobre la media móvil de 200 sesiones. Todo ha ido de forma correcta hasta el comienzo de este año, en que veíamos caídas muy importantes en las que perdía la media móvil de 200 sesiones y ya no conseguía mantenerse sobre ella. De hecho, veíamos caídas y luego intentaba recuperarla, pero la consolidaba ahora como resistencia. Clarísima señal de comienzo de una nueva tendencia bajista. Y al final se ha acabado confirmando viendo nuevas caídas. Es decir, ahora mismo estaríamos dentro de una tendencia clarísimamente bajista. Quizás en la zona actual podría ser una zona de soporte en más corto plazo. Pues ¿por qué? Pues porque anteriormente había actuado como resistencia aproximadamente en esta zona y vemos como el cierre de esta semana ha quedado muy cerquita. Es decir, ahora podríamos ver un rebote. ¿Hasta dónde? Pues bien, hasta las medias móviles de 70 y 200 sesiones que anteriormente actúan como soporte y ahora podrían actuar como resistencia. De hecho, si nos fijamos, el volumen que hemos visto en las últimas subidas ha sido mucho más importante que el que hemos visto en las últimas caídas, señal de que hay debilidad en la oferta y podríamos ver un nuevo rebote hasta la zona comentada en torno a los 39,30, 39,50, donde estarían estas dos medias móviles. Si vemos el gráfico semanal, vemos muy bien como en toda la tendencia alcista, que ha sido espectacular desde hace muchísimos años atrás, se ha ido apoyando sobre la media de 70 y de 200 sesiones en correcciones muchísimo más importantes como en marzo de 2020. Ahora vemos cómo ha perdido la media de 70 sesiones y después de perderla parece estar consolidándola como resistencia. En el gráfico diario decíamos que podía poner objetivo en la zona de los 39 y si nos fijamos en el gráfico semanal, la zona de 39 euros estaría por encima de la media móvil de 70 sesiones. Así que, ojito porque tendríamos una última bala. Es decir, si vemos que el rebote llega hasta la zona de los 39 euros, 39,50 aproximadamente, y luego cuando veamos la corrección se mantiene sobre la media móvil de 70 sesiones, pues quizás en el largo plazo podría dar continuidad alcista. Pero si vemos que viene ese rebote y continúa luego cayendo por debajo de la media de 70 sesiones, olvidaos ya de la tendencia alcista que venimos viendo porque podría irse hasta la media de 200 sesiones que se sitúa alrededor de los 29 euros. La siguiente de las acciones es Talgo. Ya en anteriores análisis técnicos situamos varios soportes clave. El primero de ellos se situaba en los 4,30, que era una zona de soporte que había actuado como tal en octubre de 2021, pero también había actuado como resistencia anteriormente en este mismo año. Ahora ha perdido esta zona y también ha perdido la siguiente zona de soporte
que situábamos en los 4,10. Ahora la siguiente zona objetivo de soporte se encontraría en los 3,70. Es una zona clave en el gráfico porque es donde hizo esos mínimos en marzo de 2020. Sí que es verdad que la caída del viernes fue muy fea, ya que cerró prácticamente en mínimos, pero se encuentra en zona de sobreventa, es decir, podríamos ver quizás una última caída hasta la zona de los 3,70, pero quizás el rebote ya esté cerca, es decir, estemos cerca de las últimas caídas. ¿Y hasta dónde podría llegar el rebote actual? Pues bien, podría irse hasta las medias móviles de 70 y 200 sesiones. ¿Por qué? Porque anteriormente habían actuado como soporte en toda la tímida subida que venimos viendo desde hace un año atrás. Por lo tanto, parece que ahora el objetivo estaría claro en caso de ver un rebote. Si vemos el gráfico semanal, vemos también como la media de 70 sesiones habría actuado como soporte y anteriormente como resistencia. Es decir, ahora clarísimamente, si vemos el rebote, se va a ir hasta la media de 70 sesiones para consolidarla como resistencia. Se encontraría en los 4,60, que si vemos el gráfico semanal, se encontraría muy cerquita de la zona objetivo que situamos también en las medias móviles. Por lo tanto, todo cuadra en ese rebote que podríamos ver en la cotización de tal. La siguiente de las acciones es CAP. La caída que hemos visto esta semana es espectacular y después de perder la zona clave de soporte que podría situarse en torno a los 32,70, 33 euros, parece que la cotización ha caído en picado. La sesión del viernes vimos caídas muy importantes, pero ojito porque dejó una cola muy larga y esto nos puede indicar que quizás ha entrado la demanda y podríamos ver un rebote. Pero si nos fijamos en el gráfico semanal vemos clarísimo el movimiento. Es decir, ahora el objetivo podría estar de nuevo en la zona de mínimos que vimos en marzo de 2020, aunque quizás primero veríamos un rebote. ¿Hasta dónde podría llegar ese rebote? Pues hasta la zona de los 32-33 euros, como decimos, que anteriormente había actuado como soporte y ahora podría actuar como resistencia. Pero el objetivo de todo el movimiento podría estar en los mínimos del 2020. La siguiente de las acciones es Bayer. La verdad que mantiene muy bien esa tendencia alcista, parece que va aguantando ese temporal porque la media móvil de 70 sesiones está conteniendo la caída y mientras esto siga así podría dar continuidad al alza. De hecho ahora parece, como estamos diciendo durante todo el vídeo, que podríamos ver un rebote en los mercados, lo que podría apoyar a que la cotización de Bayer se fuera de nuevo a los máximos que venimos viendo este año. Si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos como la media de 70 sesiones anteriormente había actuado como resistencia y ahora lo podría estar haciendo como soporte. Y ojo, porque quizás si vemos un rebote de esta zona podría irse no solo a los máximos que hemos visto este año, sino que podría irse hasta la media móvil de 200 sesiones que se encuentra en los 57,83 exactamente. ¿Y por qué? Pues porque como vemos en los últimos repuntes que vimos en febrero de 2020 y en junio de 2020, cuando entró mucha demanda en la cotización, se fue hasta esta media. Entonces ahora podríamos ver esa misma situación. Lo que está claro es que la tendencia bajista en el largo plazo es clarísima, pero quizás podríamos aprovechar ese rebote hasta la media móvil de 200 sesiones. Técnicas reunidas parece que no ha conseguido mantenerse sobre esa media móvil de 70 sesiones que le podría marcar esa tendencia alcista en el gráfico. ¿Y dónde se ha marchado? Pues a esa zona de mínimos que situábamos sobre los 6,50. Así que es verdad que no ha llegado todavía hasta esta zona, se ha quedado a los 6,70, pero estaría muy cerca de esta zona de soporte desde la que quizás esta semana veremos esa última caída, a lo mejor hasta la zona de 6,50 y podríamos ver un rebote. ¿Hasta dónde podría llegar ese rebote? Pues no creo que llegase mucho más allá de la media móvil de 70 sesiones, que sería su principal resistencia en la caída. Ahora podríamos ver un movimiento lateral entre la media de 70, que se encuentra en 7,67, y la zona de soporte de los 6,50. Ojito, porque en el momento que pierda la zona de 6,50, la caída podría ser muy importante, ya que se podría ir a marcar nuevos mínimos históricos en el gráfico. Es decir, en el momento que pierda esta zona no tendría ningún soporte y la caída podría ser mucho más importante. Si vemos la cotización de CaixaBank, vemos que la caída ha sido espectacular. Y sí que es verdad que la última vez que analizábamos comentábamos que era de esperar una corrección porque se estaría formando una divergencia entre las últimas subidas y el RSI. Pero sí que es verdad que parece que se ha pasado de frenadas, ha pasado todos los soportes que tenía por el camino en la zona de 2,95, no he conseguido frenar la cotización, aunque parecía que sí un primer momento. ¿Y hasta dónde se ha ido? Pues hasta la media móvil de 200 sesiones, que podría ser su principal soporte en la tendencia alcista. Ya vimos cómo había actuado muy bien como soporte en toda la subida que veíamos desde 2021. Y ahora
Una vez que se sitúa en esta zona, quizás podríamos ver un rebote. ¿Y hasta dónde podría llegar ese rebote? Pues en un primer momento hasta la zona de 2,95. También hay que vigilar ese gap que ha dejado abierto. Lo vamos a marcar ahora mismo en el gráfico en la zona de los 3,08. Es decir, también podría ser un objetivo. Se pasaría por encima de los 2,94, pero quizás podría irse hasta esta zona para cerrar el gap y dar continuidad a las caídas. La verdad que ahora mismo se ha complicado mucho la tendencia alcista. Y si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos cómo incluso todavía le podría quedar un poco de caída hasta las medias móviles de 70 y 200 sesiones, aunque todo apunta a que veremos ya el rebote, porque en el gráfico diario se encuentra muy cerquita de la zona de sobreventa y tampoco estamos muy acostumbrados a ver a la cotización de CaixaBank por debajo de la zona de los 30 puntos en el RSI. Justamente coincide ahora con la media de 200, así que todo apunta a que veremos ese rebote, aunque quizás en el gráfico semanal podríamos dar esa continuidad hasta las medias móviles de 70 y 200 sesiones. ¿Que supera la zona del gap y se marcha de nuevo hasta los 3,40 y lo supera? Pues podríamos ver una continuidad alcista, pero como ya decimos, cuidado porque no parece que esto vaya a suceder en un primer momento. Tenemos que analizar muy bien el volumen. En la subida, como veíamos ya a principios de año, entró muchísimo volumen en la subida, luego vimos también otro impulso muy bueno con mucho volumen, y si ahora volviéramos a ver lo mismo, pues quizás sí se podría ir a marcar los máximos crecientes en el gráfico, pero si no vemos ese mismo volumen, cuidado porque ahora solo veríamos un rebote para dar continuidad a las caídas. La siguiente de las acciones es Laboratorios Rovi. Vemos también cómo va capeando el temporal apoyándose sobre la media móvil de 70 sesiones en el más reciente plazo. Es decir, la sesión del viernes cayó hasta esta zona, desde la cual quizás podría dar continuidad a las subidas. Y la verdad que la zona de máximo se encuentra relativamente cerca, la zona de los 74 euros, y podría irse hasta ella en este rebote que ahora mismo podríamos experimentar en las siguientes sesiones. Si nos fijamos en el gráfico semanal, la clave de toda la tendencia alcista en el largo plazo se encuentra clarísimamente en la media móvil de 70 sesiones, es decir, todavía tendría muchísimo margen hasta ella para confirmar una nueva tendencia bajista en el largo plazo. Así que es de las pocas acciones que podríamos situar todavía en una tendencia alcista porque mantiene su principal soporte en la media móvil de 70 sesiones que, como vimos anteriormente, ya había actuado como tal en el gráfico diario. De hecho, si lo perdiese todavía en el gráfico diario le quedaría la media de 200. Así que en principio podría ser una de esas pocas acciones que podríamos mantenernos un poquito optimistas. Unicaja, más de lo mismo de lo que veíamos con CaixaBank. La caída que hemos visto ha sido espectacular. Ha caído, para que os hagáis una idea, un 30% casi desde los máximos que veíamos a principios de febrero, y es que ha perdido toda la subida y se ha marchado de nuevo hasta esa zona clave de soporte en los 0,76. Quizás al ser una zona tan importante de soporte y encontrarse muy cerca de la sobreventa, podríamos experimentar un rebote. ¿Y hasta dónde podría llegar? Pues bien, podría irse hasta la media móvil de 270 sesiones, que podría encontrarse en la zona de los 0,86, 0,90 aproximadamente. Podría llegar hasta aquí el rebote, y aquí es donde tendríamos que analizar, igual que veíamos con CaixaBank, si consigue superar esta zona podría irse de nuevo a la zona de máximos, pero si vemos que actúa como resistencia y no consigue superarla, cuidado porque podría dar continuidad a las caídas, volver a esta zona de soporte actual, y si la perdiese, cuidado porque podría entrar ya con mucha fuerza la oferta y ver unas caídas también muy importantes. Si vemos el gráfico semanal, vemos como después de ese movimiento lateral entre la media de 200 y 70 sesiones vimos esa ruptura al alza de la media de 200, y la verdad que parecía que podíamos ser bastante optimistas, entraba muchísimo volumen, pero al final, ¿qué ha pasado? Que ha sido una falsa ruptura y nos hemos dado cuenta cuando ha entrado esa caída que ha venido acompañada ahora con muchísimo volumen, es decir, el volumen que hemos visto en la caída ha sido mucho más alto que el que vimos en la subida. ¿Señal de qué? De que hemos tenido, como decimos, una falsa ruptura alza, y cuidado porque toda la tendencia alcista que venimos viendo podría estar en riesgo. De hecho, como vemos, la media de 70 sesiones juega un papel clave en el gráfico semanal de Unicaja. Venía actuando anteriormente como resistencia en la cotización y ahora actuaba como soporte la tendencia alcista, y ahora mismo la ha perdido, así que mucho cuidado porque además se encuentra en la zona de los 0,83 que podría coincidir con ese objetivo que situábamos en el rebote. Quizás estaría un poquito más por arriba, pero a cierre semanal podría irse de nuevo hasta esta zona, así que puede que el rebote sea inmediato y va a ser muy importante el cierre semanal que veamos.
La cotización de línea directa ha confirmado nuestros peores presagios, perdiendo la zona de los 1,50, una zona clave de soporte, y después de estar tonteando en varias ocasiones sobre esta zona y por la presión a la baja que ejercía la media móvil de 70 sesiones, pues al final ha acabado perdiendo esta zona, yéndose a marcar nuevos mínimos históricos en su cotización. La verdad que no tiene mucho mérito porque lleva cotizando muy poquito tiempo, desde mitad aproximadamente del pasado año, hasta abril de 2021. Lo que ahora sí se confirma es esa tendencia bajista. Y bien, ahora quizás podríamos ver un rebote, como estamos comentando en otras muchas acciones, que en un primer momento quizás podría tener como objetivo la zona de 1,50, aunque no habría que descartar que se fuera hasta la media móvil de 70 sesiones para consolidarla una vez más como resistencia. La verdad que va a ser muy complicado ahora analizar zonas claras de soporte porque no tenemos nada por debajo del gráfico. Lo único que podríamos rascar serían posibles divergencias, señales de debilidad en el volumen que quizás podríamos verlas ahora, porque hemos visto caídas muy importantes, pero el volumen tampoco ha sido excesivamente alto. Así que si el mercado se da la vuelta, posiblemente la cotización de línea directa se dé la vuelta y pueda marcar ese objetivo en la media móvil de 70 sesiones. En la cotización de AmRest hemos visto esta semana unas caídas también muy importantes. Veíamos cómo durante el mes de septiembre y octubre se mantenía sobre la media móvil de 70 y 200 sesiones que actuaban como soporte, pero ya en el mes de noviembre las perdió, las consolidó como resistencia y después de varias ocasiones en las que las consolidaba como resistencia, entraba con mucha fuerza la oferta, notaba ese miedo en los inversores, ya olía la sangre y ha entrado con mucha fuerza, con muchas caídas mandando la cotización hasta la zona de 4,20. No es una zona clara de soporte la actual. Si tiramos, por ejemplo, la línea, vemos como sí que es verdad que aquí actuó como soporte en agosto de 2020, es donde se encuentran los mínimos también de 2020 en marzo, así que quizás desde esta zona sí que podríamos ver un rebote. Vemos como también aprieta bastante la sobreventa y ese rebote ahora mismo podría poner el objetivo en la media de 70. De hecho, si tiramos aquí la línea también en los mínimos que podrían ser como soporte de julio de 2021, que coincidía con el soporte que veíamos también en enero de 2022, podría coincidir con la media de 70 sesiones en el caso de ver ese rebote. Es decir, podríamos ver un rebote muy importante en la zona actual, pero como decimos, ojito, porque la tendencia bajista es clarísima y quizás para completar todo el movimiento podría irse hasta los mínimos que veíamos el pasado octubre de 2020 en la zona aproximada de los 2,93 euros. Y la última de las acciones es Renault. También hemos visto unas caídas espectaculares. Esta semana parecía que se mantenía al alza a principios del año. De hecho, hasta finales de febrero no empezamos a ver esas caídas, pero en el momento que perdió las medias de 70 y 200 sesiones, la caída fue espectacular. Parecía que se mantenía sobre esa zona de soporte clave, en torno a los 27,85, una zona muy importante porque no la había perdido desde 2020 y de hecho anteriormente había actuado como resistencia, y una vez que la ha perdido, la caída, como vemos, ha sido en picado. Y bien, el siguiente objetivo de soporte podría encontrarse en la zona de 20,40, que es una zona muy importante. ¿Por qué? Pues porque desde el mes de junio de 2020 y octubre de 2020 actuó como soporte. De hecho, cuando vimos ese movimiento lateral, la parte alta se situaba a los 27,86 y la parte baja a los 20,40. Es decir, no habría que descartar que ahora mismo viéramos ese mismo movimiento lateral, ya que ha vuelto a esa misma zona. Vamos a ver si llega hasta la zona de los 20,50, aunque quizás esté demasiado lejos ahora mismo. Ya está la sobreventa apretando bastante, así que puede que no le quede mucho recorrido a la baja. Es decir, si estamos esperando una buena zona de soporte en la que entrar, ojito, porque quizás no llega hasta la zona de 20,50. Vamos a analizar esta semana si vemos nuevas caídas, a ver cómo es el volumen. Si vemos que el volumen va bajando, pues cuanto más vaya bajando, menos fuerza tiene la oferta y más cerca estará ese rebote en la cotización de Renault. La acción que esta semana hemos situado en una zona clave es Facebook, es decir, Meta. ¿Y por qué? Pues porque ya hace unos meses, cuando veíamos ese vídeo de las FANG, las analizábamos todas, situábamos sus zonas de soporte clave en el gráfico que no debería perder para mantener esa tendencia alcista. Situamos la última de las zonas de soporte en la media móvil de 70 sesiones del gráfico mensual. Es decir, ojito, porque estamos situando una zona en el más largo plazo. Es decir, una zona que ya actuó como soporte hasta en marzo de 2020. Y de momento lo que estamos viendo en marzo es que está perdiendo esta media móvil de 70 sesiones. El mes de febrero cerró justamente en ella y ahora parece estarla perdiendo. Y ojo, porque ya podría estar cerquita de la zona de
venta y podríamos ver ese pequeño rebote que muchos inversores están esperando. Si lo analizamos también el gráfico semanal, vemos cómo ha perdido todas las zonas de soporte, primero en la media 70, pero también la media de 200, y en el gráfico diario perdió todas las zonas también de soporte que tenía alrededor de los 245 dólares. Vemos como la caída fue espectacular, muchos entraron aquí esperando que viéramos un rebote, pero ese rebote no ha llegado. Pero ahora sí que es verdad que el rebote podría estar cerca. De hecho, si vemos en el gráfico diario, podría tener de hecho una divergencia ahora mismo clarísima. Podría estar anticipando ese rebote en la cotización. Y bien, ¿hasta dónde puede llegar el rebote? Pues lo vamos a ver en el gráfico semanal muy bien. Clarísimamente podría irse hasta la zona de 2,45 en el momento que entrase la demanda. ¿Y por qué? Pues porque se encontraría la media de 200, que anteriormente había actuado como soporte y ahora pues podría actuar como resistencia. Creo que es clarísima la zona a la que podría irse, una zona anterior como soporte, ahora podría estar como resistencia y además se encuentra la media móvil de 200 sesiones. Y es que además estamos viendo cómo el volumen en la oferta cada vez es menor, es decir, está perdiendo fuerza esa presión vendedora dentro de Facebook. Es decir, puede que sea el momento de ver ese rebote hasta la zona de 245. Más allá, la verdad que va a ser bastante complicado. Pero si volvemos de nuevo al gráfico mensual, porque situamos todas estas zonas de soporte clave en las FAN, en aquel vídeo que os voy a dejar también arriba en este vídeo. Pues porque comentábamos que si perdía todas esas zonas clave, que en el caso de Facebook se encontraba la última, la media móvil de 70 sesiones, se podría ir a ese objetivo final, la corrección, en el caso de Facebook en los 72 dólares. Ahora mismo un 64% de la zona actual, es decir, ahora mismo es la última de las balas, si pierde esta zona ya se iría directo y creo que posiblemente veamos un rebote desde esta zona. Cuando se vaya a la zona de 245, aquí se ve muy bien también la zona de soporte, pues quizás podríamos ver una siguiente caída hasta la media móvil de 70, donde la pondría de nuevo en riesgo. Y ya veríamos si la pierde para dar continuidad a las caídas, esa tendencia bajista a largo plazo, hasta la zona objetivo en la caída de los 72 dólares. Ahora mismo quizás os sorprenda un poquito, es decir, hola, hasta esta zona no va a caer. Pero bueno, si veis el vídeo, como os digo, entenderéis todo bastante mejor. Y la última de las acciones que vamos a analizar, que es McDonald's, la hemos situado en la sección de divergencias porque, no os voy a engañar, me ha gustado muchísimo encontrar esta semana una acción que tuviera una divergencia cercana, porque muchas de ellas tienen divergencias pero ya están bastante mascaditas, es decir, están hasta confirmadas las divergencias. Pues bien, en el caso de McDonald's todavía no está confirmada, así que era buena opción para situarla ahora mismo dentro de esta sección. Como vemos, había una timidísima divergencia entre la cotización y el RSI que dio lugar en diciembre, y después de esta divergencia vimos nuevas caídas. Y bien, ¿dónde podría estar la confirmación de esta divergencia? Pues clarísimamente en la media móvil de 70 sesiones, que podría ser el principal soporte en toda la tendencia alcista de su cotización. Como vemos, ya esta semana se ha mantenido sobre ella, aunque hemos visto muchísimo volumen en las caídas, así que mucho cuidado esta próxima semana, porque si vemos una caída por debajo de la media de 70 sesiones y cierra por debajo de ella, tendríamos esa divergencia y la cotización podría irse directa hasta la zona de la media móvil de 200 sesiones, que quizás podría coincidir con la zona del movimiento lateral que veíamos a finales y principios de 2021. Sí que es verdad que ahora mismo, si tuviera que mojarme y decir qué es lo que pienso que va a hacer las siguientes sesiones, pensaría que podríamos ver un rebote, un pequeño rebote. ¿Hasta dónde? Hasta la zona del 246. ¿Por qué? Que fue una zona que primero consolidó como resistencia y cuando la superó la consolidó como soporte para marcar esos nuevos máximos en el gráfico. Por lo tanto, en un primer momento, ahora, como decimos, si vemos ese rebote en los mercados, ahora mismo está yendo todo prácticamente a la par. Es decir, cuando el mercado cae, todas las acciones, o la gran parte de ellas caen. Sobre todo este tipo de acciones que se mueven muy a la par del mercado. Y cuando el mercado sube, van a subir todas las acciones. Entonces, si el mercado ahora mismo busca ese rebote, que hemos visto que es bastante probable, en los índices, en el caso de McDonald's, podría irse hasta la zona de los 246 dólares. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. La verdad que no podíamos ser muy optimistas después de lo que hemos visto estas últimas semanas, pero tengo la sensación de que esta próxima semana, después de todo lo que hemos visto en el vídeo de hoy, que quizás podríamos experimentar un rebote en los mercados. Sí que es verdad que cuidado en la sesión
del lunes, porque podría abrir con fuertes caídas, con ese miedo, pero quizás luego en el resto de la semana se vaya recuperando. Quizás directamente el lunes comience ese rebote. Lo que sí creo que puede pasar es que veamos a final de la semana que viene un rebote en todos los principales índices que hemos visto en este vídeo y en las principales acciones de los mercados. Pero como os comentaba, ojito, porque puede ser un simple rebote. No nos liemos la manta a la cabeza y pensemos que va a llegar de nuevo a la zona de máximos fácilmente. Si vemos que se rompen esas resistencias que vemos, las tendencias bajistas, pues quizás podría pasar, pero hay que vigilarlas muy de cerca porque lo más probable es que actúen, como decimos, como resistencia y más adelante de continuidad a las caídas. Es decir, tenemos que tener muy clarito la hoja de ruta que debemos seguir en nuestra operativa. Así que nada, espero, como os decía, que os haya resultado interesante este vídeo, que os haya gustado. Recordaros de nuevo que no son recomendaciones de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico y que nos vamos a ver mañana de nuevo con 3 nuevos análisis diarios. Hasta entonces, espero que tengáis muy buen día.